Hermanos, buenos días. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos muchas gracias a Dios que en su bondad y generosidad nos regala este día, nos regala la vida, este día especial para nosotros, su pueblo, en que le damos gloria, honra y alabanza. Amados hermanos, les animo a todos que nos dispongamos para darle la exaltación de vida a nuestro santo Dios. Razones para exaltar a nuestro Dios. La Escritura nos recuerda que son innumerables, pero si necesitamos una de ellas, nuestro Señor Jesucristo, la misericordia que Dios ha tenido con pecadores perdidos, dando lo más valioso a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que pagara por nuestros pecados y viviera la vida perfecta que nosotros no vivimos en nuestra representación. Mis hermanos, doblemos nuestros corazones ante Él en esta mañana, démosle gloria a nuestro Rey, allí desde nuestros hogares y suplicantes, como lo hemos estado desde que iniciamos en esta situación de cuarentena, de que el Señor nos conceda, según su beneplácito y sus propósitos, estar juntos nuevamente en la asamblea de la iglesia para darle la adoración. Pero que esto no impida que en este tiempo nosotros nos dispongamos, su pueblo, esta iglesia local en especial, para exaltar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, muchísimas gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Tenemos gran alegría en nuestro corazón, Señor, porque una vez más sabemos que nuestros hermanos están desde sus hogares atentos a la predicación de tu bendita palabra del Señor. Ahora que estemos entonando el himno, ellos también lo estarán haciendo. Cuando estemos clamando y orando a ti, lo estarán haciendo igualmente y estaremos recibiendo la instrucción de tu palabra, Señor. Allí todos juntos en el mismo espíritu, aunque ahora no podamos estar juntos en un mismo recinto. Muchas gracias te damos, Señor. Te rogamos, amado Padre, que nos visites de una manera especial y que bendigas a tu pueblo con fortaleza y firmeza, Señor, que seguro tú usarás aún las circunstancias que vivimos para que redunde en tu gloria y tu honra. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar el siguiente himno. Himno 524, hay un precioso manantial. De la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. El texto que va a ser expuesto en esta mañana es segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 6. En el sermón de esta mañana reintroduciremos a la exposición de esta segunda carta a los Corintios, más cuando a partir de este capítulo 10 y hasta el final de la carta vamos a notar un cambio en la carta. Vamos a hacer entonces una reintroducción a la carta para después pasar a ver 3 puntos que nos dejan estos 6 versículos del inicio del capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 1 al 6, dice así la bendita palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El conflicto, el enfrentamiento, la disensión que lleva a la confrontación son situaciones en las que regularmente un creyente no quiere estar.
La paz que Dios ha restaurado en nuestras relaciones con Él, con el prójimo, con la creación en medio de la cual nos ha puesto, es algo que valoramos y que procuramos mantener en esta nueva vida que nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. El consejo que da Pablo a todo creyente y que escribió en su carta a los romanos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, es una directriz que el creyente maduro procura aplicar en su diario vivir en la relación con su prójimo. En cuanto a los ministros, por ejemplo, Pablo señala a Timoteo que uno de los requisitos para este llamado es que no sean pendencieros, sino amables y apacibles. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo 3:3. Y en su segunda carta al mismo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24, le reitera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sin embargo, hay situaciones en las que rehuir a la confrontación no es posible. Si es que queremos honrar al Señor, si es que queremos hacer honor a la verdad, defenderla, ser columna y baluarte de la verdad, como es el llamado de la iglesia, y si es que en verdad nos importan sinceramente los hermanos y su vida espiritual, y aún aquellos que están sumidos en el error. Esto es precisamente lo que en estos últimos 4 capítulos de la segunda carta a los Corintios vemos en el apóstol Pablo. Un celo por los hermanos y el evangelio que lo lleva a cambiar totalmente el tono conciliador de ánimo y de aliento que hemos notado a lo largo de los 9 capítulos que hemos tenido la oportunidad de venir exponiendo en la predicación sobre 2 de Corintios, y de cambiar de ese tono a uno fuertemente amonestador, confrontativo y hasta amargo en algunos de sus pasajes, a tal punto que algunos consideran que lo que tenemos en nuestra 2 de Corintios, como la conocemos, son 2 cartas separadas que en algún momento posteriormente fueron unidas. Otros, debido a ese cambio de tono, incluso ofrecen explicaciones como que hay una interpolación de la carta, que estos 4 últimos capítulos originalmente, dicen ellos, iban al principio y los más conciliatorios después, y que así se entendería mejor la fuerte corrección para después, dando por hecho su aceptación, pasar al ánimo y la consolación. Incluso otros sugieren que lo que tenemos aquí es la carta severa perdida, dicen ellos, que se menciona en la primera parte de la carta. Pero todas estas, entre varias alternativas presentadas por algunos, a causa del notorio cambio de tono en las palabras de Pablo, arrojan más problemas y dificultades que una explicación satisfactoria. Y por cierto, no tienen un sustento escritural fuerte y se quedan en la mera conjetura. Creemos firmemente que nuestra 2 a los Corintios canónica, tal como la tenemos en el canon de nuestra Biblia, mantiene una unidad y se escribió originalmente como la conocemos por el apóstol Pablo. Y que esta diferencia de tono y las dificultades que algunos presentan se puede entender a la luz de la situación, del contexto que la misma palabra del Señor nos presenta y que hemos estado viendo a lo largo de la exposición de esta carta, y que las aparentes dificultades tienen explicaciones satisfactorias que en su momento abordaremos al llegar a la exposición del texto que se relaciona con ellas. Pero sí, el cambio es notorio en estos últimos capítulos. Es fuerte, confrontador, irónico en momentos, amargo en otros, pero sumamente enriquecedor para todo creyente, especialmente para aquellos que son llamados al ministerio. ¿Cómo lo vamos a ver?
Tres aspectos quiero abordar en este sermón al retomar la exposición de la carta y habiendo señalado esta característica y la posición que tenemos con respecto a estos últimos 4 capítulos y que espero que a lo largo de la exposición de los siguientes sermones podamos entonces presentarlos para mostrar que no, esta no es una carta aparte. Esto hace parte de 2 de Corintios y cambia el tono por una razón especial. Los 3 aspectos que abordaremos en el sermón de esta mañana son: el primero es una característica importante a distinguir en esta sección final de la carta. El segundo, estaremos viendo el carácter del hombre de Dios ante el conflicto, mansedumbre y valentía bajo dominio. Y el tercer punto que abordaremos es la poderosa arma que nuestro Dios nos ha dejado ante el conflicto espiritual. Iniciemos entonces con el primer punto, una característica importante a distinguir en esta sección final de la carta, a saber, la ironía. Nada más iniciar leyendo las primeras líneas de esta sección y ya notamos mezclada en la exhortación una ironía con visos, como algunos lo han descrito, de amarga desilusión en las palabras del apóstol Pablo. Leamos para notar esto el versículo 1, pero inicialmente leamos la primera parte. Dice así, 2 de Corintios 10, versículo 1, la primera parte. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que él hace un ruego por, y ese ruego está apuntando a lo que, como vamos a ver más adelante, es la fuente del comportamiento que él mismo ha tenido cuando ha estado allí en medio de los corintios, un comportamiento humilde y amoroso que tuvo estando en medio de ellos. Y la fuente de ese comportamiento es el carácter de Cristo mismo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pero bueno, ¿dónde está la ironía? Sigamos por favor leyendo, porque vamos a ver cómo trae ahora con dolor cómo esta actitud considerada de la que los corintios mismos fueron testigos es menospreciada y mal interpretada, al igual que la firmeza con la que les escribe después a los mismos corintios. Después de la primera parte, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, dice, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Aquí está con ironía citando lo que despectivamente se dice de él por parte de sus detractores. Bien anota el comentarista William MacDonald que toda esta sección está llena de ironía y que la clave para entenderla correctamente es saber precisamente cuándo la está usando el apóstol Pablo. La ironía en esta expresión, que tal vez algunos no la noten a primera lectura, puede ser confirmada rápidamente al leer el versículo 10 en este mismo capítulo. Avancemos un poco más, vayamos al versículo 10, en donde sin filtro Pablo va a señalar lo que de él estaban diciendo. 2 de Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esta característica que de arranque notamos en este primer versículo, la ironía inclusive expresada con amargura, es esencial tenerla presente para interpretar correctamente las palabras del apóstol Pablo en todo el resto de esta carta, en toda esta sección de la carta. Esto será muy importante, por ejemplo, cuando lleguemos en próximos sermones a lo que se conoce como el discurso del loco,
donde el apóstol Pablo se ve obligado a la jactancia, al gloriarse de sí mismo, a extender frente a los corintios su currículum de logros, y esto como un método doloroso para exponer la necedad de los que han dado oído a sus detractores, de los que Pablo se va a referir usando también la ironía como los superapóstoles. Y estos superapóstoles usan precisamente estos métodos de autoexaltación, vanagloria y comparaciones entre ellos, pero con parámetros netamente carnales, mundanos, y que algunos corintios, perdónenme la expresión, se tragaron sin discernir, y que aún para el momento que les escribe el apóstol Pablo mantienen dando oído aún a estos engañadores. Así que las palabras de Pablo entonces deben ser entendidas teniendo en cuenta este doloroso método al que él se ve obligado ante el menosprecio por él y su autoridad que aún algunos de los corintios mantenían bajo la venenosa influencia de los falsos apóstoles. Ahora, el apóstol Pablo dice que se ve obligado a hacerlo. Es por esto que continuamente advierte sobre esta forma en varias ocasiones en esta porción de su carta para no ser malinterpretado. Por ejemplo, cuando ya está a punto de cerrar la carta y deja a un lado esta forma de exhortación a la que se ha visto obligado, dice así. Avancemos por favor sin perder el texto de estudio al capítulo 12, segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, y leamos el versículo 11. Mira cómo dice. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, aunque nada soy. Así que es muy importante, y por eso lo he querido resaltar en este primer punto, notar este tono y sobre todo identificar la ironía para no malinterpretar las palabras del apóstol Pablo, porque aquí precisamente irónicamente va a recurrir a métodos que para él son dolorosos, pero son precisamente los métodos que están usando esos superapóstoles, esos falsos maestros y que los corintios le han dado oído. Por eso va a utilizar ese método para mostrarles a ellos mismos cuán necios han sido. Warren Wiersbe comenta, era la actitud mundanal de los corintios lo que obligó a Pablo a defenderse recordándole su vida y su ministerio. Pablo nunca titubeó en hablar de Jesucristo, pero rehusaba hablar de sí mismo a menos que tuviera buenas razones para hacerlo. Y aquí, mis amados hermanos, tenía buenas razones. Recordemos que el apóstol Pablo no se está defendiendo desde su ego herido. Defendía su ministerio, defendía su autoridad apostólica, defendía el evangelio. Algunos, desde ese falso espíritu de lo políticamente correcto, tal vez consideren que no es apropiado por ninguna razón hacer uso de estas formas aún frente al error, aún viéndolo del mismo apóstol Pablo. Pero quienes piensan así pierden de vista lo que está en juego. Las almas de quienes están siendo desviados, la malignidad y falta de escrúpulo de los engañadores y además de esto, la pureza del evangelio. Estas formas duras que vemos aquí en el apóstol Pablo y que algunos tal vez podrían considerar que no son muy apropiadas de usar, las encontramos a lo largo de la literatura de los reformadores al confrontar el error. Pero parece que este recurso se ha desechado ante la imposición de un lenguaje que no lastime la susceptibilidad de nadie.
En todo caso, estas formas son las que encontramos en el escritor inspirado en esta sección de la carta. Y que nos es necesario identificar el por qué y que nos es necesario identificar el tono, aún ese tono irónico, y por qué lo está utilizando, como ya dijimos, como un método doloroso, que es precisamente señalando o exponiendo los métodos que utilizaban los falsos apóstoles y a los cuales los corintios habían dado oído, y todo esto para mostrar su necedad con el propósito de persuadirlos de su mal camino. Muy bien, teniendo esto presente, pasemos entonces al segundo punto con el que ya abordamos directamente la exposición del texto. El segundo punto es el carácter del hombre de Dios ante el conflicto. Mansedumbre y valentía bajo control. El carácter del hombre de Dios ante el conflicto, mansedumbre y valentía bajo control. Leamos una vez más versículo 1 y el versículo 2. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. El apóstol Pablo presenta este aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo, su mansedumbre, su ternura, como razones para atender al ruego que les hace y al que ya me voy a referir en un momento. Estos son atributos preciosos, estimables, que todo creyente valora con especial gratitud del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque además de la belleza propia de estos atributos, se manifestaron en su trato para con nosotros cuando aún estábamos perdidos y estábamos en una condición de hostilidad hacia Él. Y además de esto, se siguen manifestando a diario en nuestra vida. La mansedumbre y ternura de Cristo para con los afligidos, los perdidos y necesitados es una marca de su ministerio de la que nos hablan las Escrituras, así como también la firmeza y determinada resolución al reprender a los arrogantes y altivos que se autojustificaban y que se oponían a Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el llamado que el Señor hace a los trabajados y cargados con el peso de una vida sin Dios. El llamado a descansar en Él, en el reposo que Él es para las almas perdidas. Y esto, cuando nosotros vemos el contexto de cuando lo dice en contraste con sus opositores duros y orgullosos que añadían peso, cargas imposibles de llevar sobre los hombres, mientras ellos en su hipocresía se presentaban como justos en su autoalabanza. ¿Por qué he mencionado esto del Señor Jesucristo? Porque es lo que el apóstol Pablo está señalando. Yo, Pablo, ruego por... Y está hablando de estos atributos del Señor Jesucristo. Pero es que hay algo que también notamos en la carta. Pablo se identifica, aún en su carácter, guardadas las diferencias, con el Señor Jesucristo. Y ruega por la mansedumbre y la ternura de Cristo de algo que Él mismo tiene y frente a unas personas que tienen una actitud que es la misma que tuvieron estos hombres que también se opusieron al Señor Jesucristo en su ministerio. La intención entonces del apóstol Pablo al presentar su ruego a los corintios en virtud de estos aspectos del carácter de Cristo tiene un propósito evidente. Algunos lo están menospreciando por algo en él del propio carácter de Cristo.
Menospreciaban lo deseable y aceptaban lo reprobable. Mira cómo Pablo más adelante les señala que ellos, y cuando estoy hablando ya de los corintios, es como unos pocos que aún siguen bajo esa influencia de los falsos apóstoles. Mira cómo Pablo más adelante señala que ellos de buena gana, así lo dice, de buena gana toleraban estos aspectos de los falsos apóstoles. En el capítulo 11, el versículo 20 dice, en 2 Corintios 11, 20 les dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y como lo he mencionado, él introduce esto diciendo que de buena gana lo toleráis. Ahora, ellos no solamente estaban menospreciando lo deseable en Pablo y que Pablo está señalando con sabiduría que pertenece al carácter mismo de Cristo, sino que estaban aceptando lo reprobable que en este texto claramente muestra la actitud de todo falso maestro, no solamente esto de estos arrogantes falsos ministros. Ahora, no solamente menospreciaban estos rasgos del carácter de un ministro verdadero, reflejo de la gloria de su Señor en los que le sirven, sino que también los estaban malinterpretando. La mansedumbre y la ternura de ninguna manera significan debilidad o cobardía. La palabra que traducimos aquí, mansedumbre, implicaba en su palabra griega poder bajo control. Frecuentemente esa palabra era usada para referirse a un caballo domado. El poder, la fuerza bajo control. Pablo no era un pusilánime, débil de carácter, cobardón, que de lejos era valiente y de cerca se amilanaba en su labor. Pero esta era, dicha en otras palabras, la habladuría que levantaron sobre el apóstol Pablo y que cita con amarga ironía en este versículo 1 en su segunda parte. Pero quiero que leamos desde el principio otra vez. Segunda de Corintios 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ahora, noten que el apóstol Pablo no está negando la actitud humilde que tuvo en medio de ellos, ni tampoco la firmeza con la que escribió sus cartas. Él se afirma en ello, dice ciertamente. El veneno está, como lo señalé al principio, en la conclusión maliciosa que sus detractores en Corintio sacaban de su carácter apacible y de la firmeza de sus cartas y que usaban para empañar su imagen ante los creyentes corintios que les dieran oído. Estos hombres presentan los mismos rasgos de aquellos líderes judíos, como ahora lo mencioné, que se opusieron ferozmente al Señor Jesucristo. Estos hombres, así como los que se opusieron al Señor Jesucristo, ya estaban determinados en su corazón y nada les satisfacía. Mira cómo se expresa de ellos el Señor, de fariseos e intérpretes de la ley que, como dice, desechaban los designios de Dios. Permítanme, yo les leo y después les señalaré el texto. Dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Hablando de fariseos e intérpretes de la ley. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Seguramente, si Pablo se hubiera presentado firme y estricto en medio de los corintios y en sus cartas conciliador, le habrían acusado de abusivo dictatorial y de meloso e interesado en sus cartas. Igualmente hubiesen impugnado su autoridad. No es este carácter del apóstol Pablo, que es un reflejo del carácter de Cristo mismo, y no es la firmeza de sus cartas en sí lo que tiene problema. Pablo lo está aceptando, sino la malinterpretación maliciosa que estas personas que nada les satisfacía hacían de esto en el apóstol Pablo. Ahora, no por este señalamiento mentiroso, Pablo va a cambiar aquello que hace parte del carácter del ministro, la humildad y la mansedumbre. Es por esto que, aunque aquí se dirige a quienes están bajo la influencia de los falsos apóstoles, presenta su advertencia como un ruego. Así iniciaron sus palabras a ellos. Yo, Pablo, os ruego. Y así reitera su advertencia como un ruego. Pero ojo, como un ruego a no tener que actuar con dureza cuando ya llegue donde ellos, cuando Él esté presente nuevamente en medio de los corintios. El versículo 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo es consistente en su actitud. Ningún ministro maduro que quiere honrar al que lo llamó buscará enseñorearse como un patrón mundano, hosco, como si fuera el dueño de las ovejas, dictatorial y abusivo. Al iniciar esta carta, les explicó que él no pasó a visitarlos prontamente como era su deseo y se los había manifestado, pero no por cobarde, sino para no tener una amarga confrontación que hubiese resultado en un feo conflicto y posiblemente en una ruptura definitiva. Prefirió, y señalo esto, prefirió en pleno dominio de lo que burbujeaba en su corazón por el desafío de aquel hombre que lo desautorizó en su visita dolorosa y sobre todo por el silencio de la iglesia, prefirió partir y escribirles con firmeza, con dureza, si se quiere, la que conocemos como carta severa. Pero no porque fuera un cobarde, o porque le falte carácter, o porque sea un blandengue que prefiere no meterse en líos. Todo lo contrario, en pleno dominio de sí mismo. Ya iniciando esta carta se les explicó la verdadera razón. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios, dice 2 de Corintios 1:23. Claramente, el carácter manso y humilde es un rasgo del carácter del ministro del Señor, y Pablo, a pesar de toda la situación, es consistente en cuanto a este rasgo de carácter, aún con su expresión, yo Pablo ruego, yo pues os ruego. Las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, en 1 de Pedro 5, versículo 2 al 3. Vayamos hasta allí, por favor, no pierda el texto de estudio. 1 de Pedro 5, versículo 2 al 3, reitera esta característica que debe tener el hombre de Dios, que debe tener todo creyente. Dice 1 de Pedro 5, 2 al 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que el apóstol Pablo es consistente y continúa con esta actitud, así sea malinterpretada y menospreciada por estos hombres que finalmente nada les iba a satisfacer. Ya tenían una resolución en sus corazones, como sucedió con aquellos que se oponían al Señor Jesucristo. Pero que no se equivoquen los divisores, los contenciosos, los que soterradamente siembran cizaña finalmente en su agenda de autopromoción. La mansedumbre y humildad del ministro de Dios no significa dejar que hagan desastres con la grey de Dios. Es evidente que un ministro no quiere hacer uso de las formas duras que el apóstol Pablo advierte aquí. Pablo advierte en su ruego que cuando él vaya y ahora esté allí presente, no tenga que usar de aquella osadía con que está dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que los tienen como si anduviesen según la carne. Es evidente que no son las formas más agradables que un siervo de Dios quiere usar. La osadía o dureza son el último recurso en el que piensa un ministro de Dios en su labor pastoral. Aquí el apóstol Pablo ruega porque no tenga que usar de aquella osadía. No debería ser el rasgo que caracteriza a un hombre llamado al ministerio. Pero este debe tener el carácter para que cuando se le demande pueda proceder a favor de las ovejas. Por esto él dice, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente, continúa diciendo el apóstol Pablo. Aquí también en el versículo 2 el apóstol Pablo, volvamos al texto, en el versículo 2 el apóstol Pablo empieza también a distinguir para quién va dirigida especialmente esta exhortación y sobre quiénes está advirtiendo a los corintios, que ya lo he mencionado y que se les está advirtiendo a los que ya han retomado la buena senda, pero donde todavía hay algunos que están dando oídos. Aquí en este versículo 2 se empieza a mostrar claramente a quiénes se está refiriendo cuando dice contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y aquí confirmamos entonces que a pesar de las buenas noticias traídas por Tito, de el gran afecto, el llanto y la solicitud retomadas por los corintios, por el apóstol Pablo, a través de todo ese proceso doloroso de disciplina que ya hemos visto en la exposición de la carta en los sermones anteriores, aún algunos se mantenían renuentes a su autoridad y, lo que era más preocupante, la presencia y la labor de estos detractores no había cesado. Y hago aquí entonces una pausa. Esto es suficiente para que nosotros podamos entender el cambio de tono. El cambio de tono tiene que ver con que se está refiriendo entonces a una labor maligna que aún unos hombres están haciendo y que todavía hay unos corintios que torpemente están dando oído a estos hombres que son detractores del apóstol Pablo y que están sembrando toda esta malinterpretación y todo este menosprecio por el carácter de este hombre de Dios. Ya el apóstol Pablo, cuando habló en esta misma carta de su labor como ministro del nuevo pacto, identificó a esos detractores en particular, los judaizantes. En esta sección veremos cómo Pablo ampliará la descripción de estos hombres, de los métodos de estos hombres y las estrategias de engaño que ellos usaban. Pero en su momento llegaremos allí. Estos hombres, además de menospreciar al apóstol Pablo, malinterpretando su mansedumbre en medio de los corintios y la firmeza de sus cartas, señalaban que su proceder
no era más que una estrategia de astucia mundana. Es por eso que dice, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. El comentarista Kistenmaker lo resume así. Lo acusaban de ser un líder inepto, que su timidez lo convertía en un predicador incompetente y que además carecía de las cualidades espirituales para edificar a los corintios. Por esto hemos señalado que, aunque el conflicto, el enfrentamiento, la disensión que lleva al confrontamiento, la dureza y osadía son los últimos recursos que un ministro de Dios quiere usar, cuando se le requieren, debe tener, junto con la mansedumbre, el carácter para proceder resueltamente. Mansedumbre y humildad, en el buen sentido. De estas características que vemos en el mismo Señor Jesucristo, mansedumbre y humildad, pero también firmeza y valentía y osadía. Bien lo señaló el reformador Juan Calvino al decir, el pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para alejar y ahuyentar a los lobos y ladrones. Y anota, la Escritura le proporciona los medios para hacer las dos cosas. El pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para alejar y ahuyentar a los lobos y ladrones. La Escritura le proporciona los medios para hacer las dos cosas. Esta sentencia, esta breve frase de Calvino, especialmente esta última parte de su reflexión, la Escritura le proporciona los medios para las dos cosas, nos sirve de introducción al tercer y último punto. La poderosa arma que nos deja el Señor en la confrontación espiritual, la verdad de su palabra. El versículo 3 al versículo 6 dice así, de 2 de Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aunque es un hombre, el apóstol Pablo para su labor ministerial no echa mano de los recursos que usa el hombre natural como lo acusan sus detractores. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ser humilde en medio de ellos y firme en sus cartas no es una astuta estrategia carnal. Como ya lo vimos, es el proceder manso de un ministro conciliador que como último recurso quiere hacer uso de su osadía. Ser humilde en medio de ellos y firme en sus cartas tampoco es el resultado de un carácter pusilánime como también lo querían hacer ver. Ahora, esto nos lleva a considerar lo siguiente con respecto a nosotros mismos. No es a través de estrategias carnales que desempeñamos la labor a la que hemos sido llamados creyentes en general y especialmente los ministros. No es, como acusaban a Pablo, pero él se está defendiendo, no es con artilugios mundanos que el evangelio avanza en medio de la oscuridad. No es mundanalizando la iglesia que se aplana el camino para que más entren. Eso es abrir la puerta a falsos convertidos en detrimento de ellos mismos y su destino eterno, confiados en una falsa profesión de fe y también en perjuicio de la verdadera iglesia del Señor. No es diluyendo el mensaje del evangelio para que pueda ser más digerible para el hombre natural.
que se avanza en la expansión del reino de los cielos. Y no serán los recursos del hombre natural los que Pablo usará en caso de requerirse su osadía para proceder resueltamente ante sus detractores. Él dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuál es entonces el recurso? ¿Cuál es el arma lícita para dar franca lid en un conflicto en el que se nos requiere presentar defensa de nuestra fe? Es la exposición fiel de la verdad. Es la verdad divina que nos ha sido dada en su palabra y lo que de ella brota. La arma poderosa que nos ha dejado Dios contra toda falsedad. Pablo usa un lenguaje que alude a un enfrentamiento bélico. Es la verdadera guerra espiritual, que no se trata de reprender a las potestades superiores por medio de gritos y zapateos o voces guturales o de ir de aquí para allá en un trance extático mascullando palabras contra el enemigo y las circunstancias. No se trata de una confrontación verbal contra las huestes de las tinieblas, ni mucho menos la pronunciación de palabras de poder que harán que las cosas sucedan como enseñan hoy los falsos maestros de la palabra de fe del decláralo y recíbelo. No, de eso no se trata. Es la batalla por la verdad. Es la batalla contra toda falsa ideología que se opone o tuerce la verdad del Evangelio. Contra toda falsa noción de autojustificación, de obras meritorias, de filosofías humanas, de ideologías perversas disfrazadas de progreso, de opiniones contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Es contra esto la batalla. En este caso en particular, en nuestro texto, la falsedad, la injuria levantada contra la persona del apóstol Pablo, contra su carácter, sus intenciones, sus motivaciones y hasta su apariencia física, con el fin de minar su autoridad apostólica, para finalmente desvirtuar el mensaje que predicaba, en últimas, un ataque contra el evangelio mismo. Ahora, lo triste es que algunos se quedan tan solo en el lenguaje metafórico usado aquí. La milicia, las armas, la destrucción de fortalezas, el derribo de las estructuras que se levantan, el llevar cautivos y el castigo de los resistentes, sin detenerse a considerar de qué se está hablando en su contexto. En su fantasía mística, muchos pierden de vista de qué realmente se habla cuando se utiliza este lenguaje metafórico bélico de guerra. Pasan por alto lo que dice el texto, derribando argumentos, echando abajo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, derrotando los pensamientos o ideas hasta que se rindan a la verdad que es Cristo. Es una batalla por la verdad. Pero todo esto es pasado por alto porque para muchos en su ignorancia mística implica una defensa de la verdad y para ello es necesario un conocimiento de ella, una dedicación juiciosa en el estudio de las Escrituras y una formación sólida doctrinal, a lo cual muchos no están dispuestos por pereza y desinterés. Prefieren el desafío temerario a las potestades superiores, a las que el creyente no está llamado a dirigirse directamente, sino a clamar a Dios. O prefieren la vergonzosa práctica del zapateo, la gritería, la agitación de manos, el balbuceo ininteligible que cualquiera con buena teatralidad puede hacer. La batalla
es la batalla por la verdad. Y la batalla por la verdad requiere que seamos, como se lo indica a Tito con respecto de los ancianos, el apóstol Pablo, requiere que seamos retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La clave para tener éxito en la guerra espiritual es volverse más experto en blandir la espada de la palabra de Dios contra las mentiras que creen los demás. Es imposible luchar contra el error sin conocer la verdad, comenta John MacArthur. Y el puritano Matthew Henry dice: el poder externo no es el método del evangelio, sino las persuasiones sólidas por el poder de la verdad y la mansedumbre de la sabiduría. El pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para alejar y ahuyentar a los lobos y ladrones. La Escritura le proporciona los medios para hacer las dos cosas. Dos voces son las que nosotros encontramos en esta segunda carta a los Corintios y que claramente identificamos y entendemos su cambio de tono porque podemos ver a quién está dirigida cada una de estas voces. El apóstol Pablo concluye su ruego advertencia, que por cierto también muestra estos dos aspectos del carácter de todo hombre de Dios, la mansedumbre y su humildad en su ruego, pero también su osadía, valentía y entereza en su advertencia. El apóstol Pablo concluye su ruego advertencia en el versículo 6, aún haciendo uso de esta metáfora de un conflicto bélico, diciendo que cuando cuente con la obediencia de los corintios, castigará a los que persisten en su desobediencia. Leamos este último versículo con que cerramos la exposición de esta porción en este sermón. Dice este versículo 6 de 2 de Corintios 10, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol Pablo espera que por medio del uso diestro de la verdad divina y mostrándole aún a través de estos métodos dolorosos, de estas formas fuertes, incluso de esta ironía amarga, cuando pueda persuadirles de su torpeza y como la gran mayoría de los corintios, este pequeño remanente que todavía da oído a los falsos apóstoles vuelva al orden, la iglesia en pleno pueda tomar las acciones que deben tomar contra los que persistan en la mentira, en la desobediencia. Ahora, la naturaleza de este castigo del que se habla en el versículo 6 no nos es dada a conocer por el apóstol Pablo. Pero si su referencia es a miembros de la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, va a ser un proceso de disciplina eclesiástica. Y si es una referencia a los falsos maestros, el desalojo de esos intrusos es la más firme acción que ellos deben hacer. Quisiera terminar compartiendo la expresión de un comentarista bíblico sobre esta porción y que considero muy diciente de este pasaje que acabamos de exponer. No es cuestión de si los cristianos lucharán la guerra espiritual por la verdad contra las mentiras. La batalla es inevitable, pero quienes tienen éxito en el conflicto imitarán la compasión, humildad, mansedumbre, valentía, competencia del apóstol Pablo para vencer. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga.